Hola y bienvenido a tu podcast Urantia en audio. Esperamos que disfrutes y aprendas con el escrito de hoy. Gracias por acompañarnos. Escrito 191. Apariciones a los apóstoles y otros líderes. El domingo de resurrección fue un día terrible en la vida de los apóstoles. 10 de ellos pasaron la mayor parte del día en el aposento alto, detrás de puertas cerradas con cerrojo. Bien podrían haberse alejado de Jerusalén, mas temían ser arrestados por los agentes del Sanedrín si los encontraban fuera. Tomás, en soledad, cavilaba sobre sus penas en Betfagé. Le habría ido mejor si hubiese permanecido con sus hermanos apóstoles, pues incluso habría podido ayudarles a dirigir sus discusiones por senderos más útiles. Durante todo aquel día, Juan sostuvo con firmeza la idea de que el Maestro había resucitado de entre los muertos. Recordó no menos de 5 ocasiones distintas en que el Maestro había afirmado que se levantaría otra vez, y al menos 3 veces en que había aludido al tercer día. La actitud de Juan tuvo una influencia considerable sobre ellos, especialmente sobre su hermano Santiago y sobre Natanael. Juan los habría influenciado aún más si no hubiese sido el más joven del grupo. Su aislamiento tuvo mucho que ver con sus aflicciones. Juan Marcos los mantenía al tanto de los acontecimientos en el templo y les informaba de los muchos rumores que ganaban terreno en la ciudad. Pero no se le ocurrió reunir noticias de los diferentes grupos de creyentes a quienes Jesús ya se había aparecido. Ese tipo de servicio era el que hasta entonces habían prestado los mensajeros de David, pero todos ellos se hallaban ausentes en su última misión como heraldos de la resurrección ante aquellos grupos de creyentes que habitaban lejos de Jerusalén. Por primera vez en todos esos años, los apóstoles tomaron conciencia de cuánto habían dependido de los mensajeros de David para su información diaria sobre los asuntos del reino. Durante todo este día, Pedro osciló emocionalmente, como era característico en él, entre la fe y la duda respecto a la resurrección del Maestro. No podía apartar de su mente la visión de los lienzos funerarios descansando en la tumba, como si el cuerpo de Jesús hubiese simplemente evaporado desde dentro. Pero, razonaba Pedro, si ha resucitado y se ha mostrado a las mujeres, ¿por qué no se muestra a nosotros, sus apóstoles? Se entristecía al pensar que tal vez Jesús no se les había aparecido por causa de su presencia entre los apóstoles, porque lo había negado aquella noche en el patio de Anás. Y entonces volvía a consolarse con las palabras traídas por las mujeres: «Id y decid a mis apóstoles», y a Pedro. Pero hallar aliento en ese mensaje implicaba aceptar que las mujeres realmente habían visto y oído al Maestro resucitado. Así fue como Pedro alternó entre la fe y la duda durante todo el día, hasta poco después de las 8 de la noche, cuando se aventuró a salir al patio. Pedro pensó en alejarse del grupo de los apóstoles para no impedir la venida de Jesús a ellos por causa de su negación. Santiago Zebedeo fue quien al principio propuso que todos fueran a la tumba. Tenía un fuerte deseo de hacer algo para llegar al fondo del misterio. Fue Natanael quien les disuadió de salir en público, siguiendo el impulso de Santiago, recordándoles la advertencia del Maestro de no poner sus vidas innecesariamente en peligro en esos momentos. Al llegar el mediodía, Santiago se unió a la espera vigilante junto a los demás.
habló poco. Estaba profundamente decepcionado porque Jesús no se les había aparecido, y no sabía nada de las muchas apariciones del Maestro a otros grupos e individuos. Andrés pasó el día escuchando en silencio. Estaba profundamente confundido por la situación y tenía más que suficientes dudas, pero al menos experimentaba una cierta liberación del peso de la responsabilidad por la guía de sus compañeros. En verdad, se sentía agradecido de que el maestro lo hubiese relevado del liderazgo antes de que llegaran aquellos tiempos tan perturbadores. Varias veces durante las largas y pesadas horas de aquel día trágico, la única influencia sostenedora del grupo fue el constante consejo filosófico de Natanael, propio de su carácter. Él fue, en verdad, la influencia dominante entre los 10 durante toda la jornada. Nunca se expresó directamente ni a favor ni en contra de la resurrección del Maestro. Mas, a medida que el día avanzaba, se mostraba cada vez más inclinado a creer que Jesús había cumplido su promesa de levantarse de entre los muertos. Simón el Celote estaba demasiado abatido para participar en las discusiones. La mayor parte del tiempo yacía recostado en un rincón, de cara a la pared. No pronunció más de 6 palabras en todo el día. Su concepto del reino se había derrumbado, y no podía comprender que la resurrección del Maestro pudiese cambiar realmente la situación. Su decepción era profundamente personal y demasiado dolorosa como para recuperarse en tan poco tiempo, incluso ante un hecho tan grandioso como la resurrección. Resultó extraño, pero el generalmente callado Felipe habló bastante durante la tarde de aquel día. Por la mañana dijo poco, pero en la tarde hizo muchas preguntas a los demás apóstoles. A Pedro le irritaban las preguntas de Felipe, pero los otros las tomaban con buen humor. Felipe sentía particular interés en saber si Jesús realmente había resucitado, si su cuerpo mostraría aún las marcas físicas de la crucifixión. Mateo estaba sumamente confundido. Escuchaba las discusiones de sus compañeros, pero pasaba la mayor parte del tiempo pensando en el problema de las finanzas futuras. Independientemente de la supuesta resurrección de Jesús, Judas había desaparecido, David le había entregado abruptamente los fondos, y ahora estaban sin un líder con autoridad. Antes de que Mateo se dispusiera a considerar seriamente los argumentos sobre la resurrección, ya había visto al Maestro cara a cara. Los gemelos Alfeo participaron poco en estas discusiones serias. Estaban ocupados en sus acostumbrados servicios. Uno de ellos expresó la opinión de ambos cuando dijo, en respuesta a una pregunta de Felipe: «No entendemos lo de la resurrección, pero nuestra madre dice que habló con el Maestro, y nosotros le creemos». Tomás se hallaba sumido en una de sus típicas crisis de desesperanzada depresión. Dormía una parte del día y caminaba por las colinas el resto del tiempo. Sentía el deseo de reunirse con sus hermanos apóstoles, pero su impulso de permanecer solo era más fuerte. El Maestro pospuso su primera aparición morontial a los apóstoles por varias razones. En primer lugar, deseaba que, tras enterarse de la resurrección, tuviesen tiempo de reflexionar sobre lo que les había dicho mientras aún estaba con ellos en la carne, acerca de su muerte y resurrección. Deseaba que Pedro resolviese sus conflictos internos antes de manifestarse ante todos. En segundo lugar, deseaba que Tomás estuviese presente en el momento de su primera aparición. Juan Marcos localizó a Tomás en la casa de Simón en Betfagé aquella mañana de domingo, y llevó esa noticia a los apóstoles alrededor de las 11. En cualquier momento de aquel día, Tomás habría regresado con ellos si Natanael o cualquier otro par de apóstoles hubiesen ido a buscarlo. En verdad, deseaba regresar, pero por orgullo no quiso volver por su cuenta tan pronto, después de haberse marchado la noche anterior.
Al día siguiente, su tristeza era tan profunda que le tomó casi una semana decidirse a regresar. Los apóstoles lo esperaban, y él esperaba que sus hermanos viniesen a buscarlo y le pidiesen volver. Así, Tomás permaneció alejado de sus compañeros hasta la noche del sábado siguiente, cuando, ya oscurecido, Pedro y Juan fueron a Betfagé y lo trajeron de regreso con ellos. Y esta es también la razón por la cual no partieron enseguida hacia Galilea tras la primera aparición de Jesús, pues no querían ir sin Tomás. 1. La aparición a Pedro. Era cerca de las 8:30 de la noche de ese domingo, cuando Jesús se apareció a Simón Pedro en el jardín de la casa de Marcos. Esta fue su octava manifestación morontial. Pedro había vivido bajo una pesada carga de duda y culpa desde su negación del Maestro. Durante todo el sábado y este domingo había luchado contra el temor de que, quizás, ya no era un apóstol. Se estremecía ante el destino de Judas e incluso pensaba que él también había traicionado a su Maestro. Durante toda esa tarde pensó que podría ser su presencia con los apóstoles lo que impedía que Jesús se les apareciera, suponiendo, por supuesto, que realmente hubiera resucitado de entre los muertos. Y fue a Pedro, en tal estado de ánimo y en tal estado del alma, que Jesús se apareció mientras el apóstol paseaba abatido entre las flores y los arbustos. Cuando Pedro pensó en la mirada amorosa del Maestro mientras pasaba por el pórtico de Anás, y al recordar en su mente aquel maravilloso mensaje que le trajeron esa mañana las mujeres que vinieron de la tumba vacía. Id y decid a mis apóstoles y a Pedro. Al contemplar estas señales de misericordia, su fe comenzó a superar sus dudas y se detuvo, apretando los puños, mientras decía en voz alta: Creo que ha resucitado de entre los muertos. Iré y se lo diré a mis hermanos. Y al decir esto, de repente apareció frente a él la figura de un hombre que le habló con un tono familiar, diciendo: Pedro, el enemigo deseaba tenerte, pero yo no te entregué. Sabía que no me negaste de corazón. Por eso te perdoné incluso antes de que lo pidieras. Pero ahora debéis dejar de pensar en vos mismo y en las dificultades de esta hora, mientras te preparáis para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los que están en tinieblas. Ya no debéis preocuparte por lo que podáis obtener del reino, sino más bien por lo que podáis dar a aquellos que viven en extrema pobreza espiritual. Prepárate, Simón, para la batalla de un nuevo día, la lucha contra la oscuridad espiritual y las dudas malvadas de las mentes naturales de los hombres. Pedro y el Jesús morontial caminaron por el jardín y hablaron del pasado, el presente y el futuro durante casi 5 minutos. Luego el Maestro desapareció de su vista diciendo: Adiós, Pedro, hasta que te vea con tus hermanos. Por un momento, Pedro quedó sobrecogido al darse cuenta de que había hablado con el Maestro resucitado y de que podía estar seguro de que seguía siendo un embajador del reino. Acababa de escuchar al Maestro glorificado exhortarlo a continuar predicando el Evangelio. Y con todo esto brotando en su corazón, corrió al aposento alto y entró ante sus compañeros apóstoles, exclamando con emoción: He visto al Maestro, estaba en el jardín, hablé con él y me ha perdonado. La declaración de Pedro de que había visto a Jesús en el jardín causó una profunda impresión en sus compañeros apóstoles, y estaban casi dispuestos a abandonar sus dudas cuando Andrés se levantó y les advirtió que no se dejaran influenciar demasiado por el relato de su hermano. Andrés dio a entender que Pedro ya había visto cosas que no eran reales antes. Aunque Andrés no aludió directamente a la visión de aquella noche en el mar de Galilea,
en la que Pedro afirmó haber visto al Maestro caminando hacia ellos sobre el agua, dijo lo suficiente como para dejar claro a todos los presentes que tenía ese incidente en mente. Simón Pedro se sintió muy herido por las insinuaciones de su hermano y cayó de inmediato en un silencio abatido. Los gemelos se sintieron muy apenados por Pedro, y ambos se acercaron a expresarle su simpatía y decirle que le creían, y reafirmaron que su propia madre también había visto al Maestro. 2. La primera aparición a los apóstoles. Poco después de las 9 de la noche de ese mismo domingo, tras la partida de Cleofás y Jacobo, mientras los gemelos Alfeo consolaban a Pedro, y mientras Natanael reprendía a Andrés, y mientras los 10 apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, con todas las puertas cerradas con cerrojo por temor a ser arrestados, el Maestro, en forma morontial, apareció de pronto en medio de ellos diciendo: «La paz sea con vosotros. ¿Por qué os asustáis tanto cuando aparezco, como si hubierais visto un espíritu? ¿Acaso no os hablé de estas cosas cuando aún estaba con vosotros en la carne? ¿No os dije que los sumos sacerdotes y los gobernantes me entregarían para ser muerto, que uno de entre vosotros me traicionaría y que al tercer día resucitaría? ¿Por qué entonces todas vuestras dudas y esta discusión sobre los informes de las mujeres, de Cleofás y de Jacobo, e incluso de Pedro? ¿Hasta cuándo dudaréis de mis palabras y rehusaréis creer en mis promesas? Y ahora que me veis con vuestros propios ojos, ¿creeréis? Incluso ahora, uno de vosotros está ausente. Cuando volváis a estar todos reunidos, y una vez que cada uno sepa con certeza que el Hijo del Hombre ha resucitado de la tumba, id entonces a Galilea. Tened fe en Dios, tened fe los unos en los otros, y así entraréis en el nuevo servicio del reino de los cielos. Yo permaneceré en Jerusalén con vosotros, hasta que estéis preparados para ir a Galilea. Mi paz os dejo». Cuando el Jesús morontial les hubo hablado, desapareció en un instante de su vista, y todos cayeron sobre sus rostros, alabando a Dios y venerando a su Maestro desaparecido. Esta fue la 9ª aparición morontial del Maestro. 3. Con las criaturas morontiales. Al día siguiente, lunes, fue dedicado por completo a las criaturas morontiales entonces presentes en Urantia. Como participantes en la experiencia de transición morontial del Maestro, habían llegado a Urantia más de 1 millón de directores y asociados morontiales, junto con mortales en transición de diversas órdenes provenientes de los 7 mundos morada de Satania. El Jesús morontial convivió con estas espléndidas inteligencias durante 40 días. Les instruyó y, a su vez, aprendió de sus directores acerca de la vida de transición morontial tal como es vivida por los mortales de los mundos habitados de Satania, al pasar por las esferas morontiales del sistema. Alrededor de la medianoche de aquel lunes, la forma morontial del Maestro fue ajustada para la transición hacia la segunda etapa de progresión morontial. Cuando volvió a aparecer ante sus hijos mortales en la tierra, ya era un ser morontial de segunda etapa. A medida que el Maestro progresaba en su carrera morontial, se volvía, técnicamente, cada vez más difícil para las inteligencias morontiales y sus asociados transformadores hacer visible al Maestro ante los ojos mortales y materiales. Jesús realizó la transición a la tercera etapa morontial el viernes 14 de abril. A la cuarta etapa el lunes 17. A la quinta etapa el sábado 22. A la sexta etapa el jueves 27. A la séptima etapa el martes 2 de mayo. Obtuvo la ciudadanía en Jerusalén el domingo 7.
y entró en el abrazo de los Altísimos de Edentia el domingo 14. De este modo, Miguel de Nevadón completó su servicio de experiencia universal, ya que en relación con sus otorgamientos anteriores, había experimentado plenamente la vida de los mortales ascendentes del tiempo y del espacio, desde la estadía en la sede de la constelación hasta el servicio en la sede del superuniverso. Y fueron precisamente estas experiencias morontiales las que permitieron que el Hijo Creador de Nevadón finalizara y completara aceptablemente su séptimo y último otorgamiento en el universo. 4. La 10ª aparición en Filadelfia. La 10ª manifestación morontial de Jesús, reconocida por los mortales, ocurrió poco después de las 8 de la noche del martes 11 de abril, en Filadelfia, donde se mostró a Abner, a Lázaro y a unos 150 de sus asociados, entre ellos más de 50 del cuerpo evangelista de los 70. Esta aparición ocurrió justo después de la apertura de una reunión especial en la sinagoga convocada por Abner para discutir la crucifixión de Jesús y el más reciente informe sobre su resurrección traído por el mensajero de David. Dado que el resucitado Lázaro era ahora miembro de este grupo de creyentes, no les fue difícil creer el informe de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La reunión en la sinagoga acababa de comenzar, con Abner y Lázaro de pie juntos en el púlpito, cuando toda la audiencia de creyentes vio la figura del Maestro aparecer de repente. Él dio un paso al frente desde el lugar donde se había manifestado. Entre Abner y Lázaro, ninguno de los cuales lo había notado, y saludando al grupo dijo: «La paz sea con vosotros. Todos sabéis que tenemos un solo Padre en el cielo, y que hay un solo Evangelio del reino, las buenas nuevas del don de la vida eterna que los hombres reciben por la fe. Al regocijaros en vuestra lealtad al Evangelio, orad al Padre de la verdad, para que derrame en vuestros corazones un amor nuevo y mayor por vuestros hermanos. Debéis amar a todos los hombres como yo os he amado. Debéis servir a todos los hombres como yo os he servido. Con comprensión, simpatía y afecto fraternal, compartid compañerismo con todos vuestros hermanos dedicados a la proclamación de las buenas nuevas, ya sean judíos o gentiles, griegos o romanos, persas o etíopes. Juan anunció el reino de antemano. Vosotros habéis predicado el Evangelio con poder. Los griegos ya enseñan las buenas nuevas. Y yo pronto enviaré el Espíritu de la verdad a las almas de todos estos, mis hermanos, quienes tan desinteresadamente han dedicado sus vidas al esclarecimiento de sus semejantes que yacen en tinieblas espirituales. Todos sois hijos de la luz. Por tanto, no tropecéis en los enredos de malentendidos nacidos de la sospecha y la intolerancia humana. Si por la gracia de la fe os habéis elevado para amar incluso a los incrédulos, ¿no debéis también amar por igual a aquellos que son vuestros compañeros creyentes en la vasta familia de la fe? Recordad, así como os amáis los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Id, pues, a todo el mundo, proclamando este Evangelio de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres a todas las naciones y razas, y sed siempre sabios al escoger los métodos para presentar las buenas nuevas a las diversas razas y tribus de la humanidad. Gratuitamente habéis recibido este Evangelio del reino, y gratuitamente llevaréis las buenas nuevas a todas las naciones. No temáis la resistencia del mal, pues yo estoy siempre con vosotros, aún hasta el fin de las eras, y mi paz os dejo. Cuando dijo, mi paz os dejo, desapareció de su vista.
Exceptuando una de sus apariciones en Galilea, donde más de 500 creyentes lo vieron al mismo tiempo, este grupo en Filadelfia fue el más numeroso de todos los que lo vieron en una sola ocasión. A la mañana siguiente, incluso mientras los apóstoles aún permanecían en Jerusalén esperando la recuperación emocional de Tomás, estos creyentes de Filadelfia salieron proclamando que Jesús de Nazaret había resucitado de entre los muertos. Al día siguiente, miércoles, Jesús pasó el día entero sin interrupciones en compañía de sus asociados morontiales, y durante las horas de la tarde recibió a delegados morontiales visitantes provenientes de los mundos morada de todos los sistemas locales de esferas habitadas a lo largo de la constelación de Norlatiadec. Y todos se regocijaron al reconocer a su Creador como uno de su propio orden de inteligencia universal. ¡5! Segunda aparición a los apóstoles. Tomás pasó una semana solitaria consigo mismo en las colinas alrededor del Monte de los Olivos. Durante ese tiempo, solo vio a quienes estaban en la casa de Simón y a Juan Marcos. Fue cerca de las 9 de la noche del sábado 15 de abril, cuando 2 apóstoles lo encontraron y lo llevaron de regreso con ellos al punto de reunión en la casa de Marcos. Al día siguiente, Tomás escuchó los relatos sobre las diversas apariciones del Maestro, pero se negó obstinadamente a creer. Sostenía que Pedro los había entusiasmado hasta el punto de hacerlos creer que habían visto al Maestro. Natanael razonó con él, pero fue en vano. Había una terquedad emocional asociada a su habitual escepticismo, y ese estado mental, sumado a la vergüenza de haber huido, conspiró para crear una situación de aislamiento que ni siquiera el propio Tomás comprendía del todo. Se había alejado de sus compañeros, había seguido su propio camino y ahora, incluso estando nuevamente entre ellos, tendía inconscientemente a adoptar una actitud de desacuerdo. Le costaba darse por sentido. Detestaba ceder. Sin proponérselo, disfrutaba de la atención que se le prestaba. Sentía una satisfacción inconsciente por los esfuerzos de todos sus compañeros para convencerlo y traerlo de vuelta. Los había extrañado durante toda una semana y obtenía considerable placer de su insistente afecto. Estaban cenando, poco después de las 6 de la tarde, con Pedro sentado a un lado de Tomás y Natanael al otro, cuando el apóstol incrédulo dijo: «No creeré a menos que vea al Maestro con mis propios ojos y ponga mi dedo en la marca de los clavos». Mientras estaban así sentados a la mesa, y estando las puertas bien cerradas y aseguradas, el maestro morontial apareció de pronto en medio del círculo de la mesa, y de pie directamente frente a Tomás, dijo: «La paz sea con vosotros. Durante toda una semana he esperado para poder aparecer de nuevo cuando todos estuvieseis presentes, y así oigáis una vez más la comisión de ir por todo el mundo y predicar este Evangelio del Reino. Os lo repito, así como el Padre me envió al mundo, así también os envío yo. Así como he revelado al Padre, así también habréis de revelar el amor divino, no solamente con palabras, sino en vuestra vida cotidiana. Os envío no simplemente a amar las almas de los hombres, sino a amar a los mismos hombres. No debéis solamente proclamar las alegrías del cielo, sino también manifestar en vuestra experiencia diaria las realidades espirituales de la vida divina, ya que poseéis la vida eterna como don de Dios, por medio de la fe. Cuando tengáis fe, cuando el poder de lo alto, el Espíritu de la verdad, venga sobre vosotros, no esconderéis vuestra luz tras puertas cerradas. Daréis a conocer el amor y la misericordia de Dios a toda la humanidad. Por temor, ahora huís de los hechos de una experiencia desagradable, pero cuando seáis bautizados con el Espíritu de la verdad,
Saldréis valientemente y con gozo a proclamar la buena nueva de la vida eterna en el reino de Dios. Podéis permanecer aquí y en Galilea por breve tiempo, mientras os reponéis del choque de la transición, desde la falsa seguridad de la autoridad del tradicionalismo hacia el nuevo orden de la autoridad de los hechos, la verdad y la fe en las realidades supremas de la experiencia viviente. Vuestra misión en el mundo se basa en el hecho de que yo viví una vida reveladora de Dios entre vosotros. Se basa en la verdad de que vosotros y todos los demás hombres sois hijos de Dios. Y consistirá en la vida que viváis entre los hombres. La experiencia real y viviente de amar a los hombres y servirles, así como yo os he amado y servido a vosotros. Que vuestra fe revele vuestra luz al mundo, que la revelación de la verdad abra los ojos cegados por la tradición, que vuestro servicio amoroso destruya eficazmente el prejuicio generado por la ignorancia. Al acercaros así a vuestros semejantes con comprensión, simpatía y devoción desinteresada, los conduciréis hacia un conocimiento salvador del amor del Padre. Los judíos han ensalzado la bondad, los griegos han exaltado la belleza, los hindúes predican la devoción, los ascetas lejanos enseñan la reverencia, los romanos exigen lealtad, pero yo requiero de mis discípulos vida, una vida de servicio amoroso para con vuestros hermanos en la carne. Y luego que el maestro hubo hablado así, miró al rostro de Tomás y le dijo: «Y tú, Tomás, que dijiste que no creerías a menos que me vieras y pusieras tu dedo en las marcas de los clavos de mis manos, ya me has visto y has oído mis palabras, y aunque no veas marcas de clavos en mis manos, pues he resucitado en una forma que también vos tendrás cuando partas de este mundo, ¿qué dirás ahora a tus hermanos? Reconocerás la verdad, porque ya en tu corazón habías empezado a creer, incluso cuando con firmeza afirmabas tu incredulidad. Tus dudas, Tomás, siempre se manifiestan con más fuerza justo cuando están por derrumbarse. Tomás, te ruego que no seas incrédulo sino creyente, y sé que creerás, aún con todo tu corazón». Cuando Tomás oyó estas palabras, cayó de rodillas ante el maestro morontial y exclamó: «Creo, mi Señor y mi Maestro». Entonces Jesús le dijo a Tomás: «Has creído, Tomás, porque realmente me has visto y oído. Bienaventurados sean aquellos en los siglos venideros que creerán, aun sin haber visto con los ojos de la carne, ni oído con el oído mortal». Y luego, al moverse la figura del maestro hacia la cabecera de la mesa, se dirigió a todos ellos diciendo: «Ahora id todos a Galilea, donde pronto me apareceré ante vosotros». Luego de decir esto, desapareció de su vista. Los 11 apóstoles estaban ahora completamente convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos, y muy de madrugada, antes del amanecer, partieron rumbo a Galilea. 6. La aparición en Alejandría. Mientras los 11 apóstoles se encontraban ya en camino hacia Galilea, acercándose al final de su viaje, el martes por la noche, 18 de abril, alrededor de las 8:30, Jesús se apareció a Rodán y a unos 80 creyentes en Alejandría. Esta fue la 12ª aparición del Maestro en forma morontial. Jesús se manifestó ante estos griegos y judíos al finalizar el informe del mensajero de David sobre la crucifixión. Este mensajero, que era el quinto en la cadena de relevos entre Jerusalén y Alejandría, había llegado a la ciudad esa misma tarde y tras entregar su mensaje a Rodán, se decidió reunir a los creyentes para que pudieran recibir directamente esta trágica noticia del propio mensajero. A eso de las 8 de la noche, el mensajero,
Natán de Busiris, se presentó ante el grupo y les relató con detalle todo lo que le había sido contado por el corredor anterior. Natán concluyó su emotivo relato con estas palabras. Pero David, quien nos envía esta noticia, informa que el Maestro, al predecir su muerte, declaró que también resucitaría. Y en ese mismo momento en que Natán hablaba, el Maestro morontial apareció ante ellos a la vista de todos. Y cuando Natán se sentó, Jesús dijo: «La paz sea con vosotros. Aquello que mi Padre me envió a establecer en el mundo no pertenece a una raza, ni a una nación, ni a un grupo especial de maestros o predicadores. Este Evangelio del Reino pertenece tanto al judío como al gentil, al rico y al pobre, al libre y al esclavo, al varón y a la mujer, incluso a los niños pequeños. Y todos vosotros debéis proclamar este Evangelio de amor y de verdad mediante las vidas que vivís en la carne. Debéis amaros los unos a los otros con un afecto nuevo y sorprendente, así como yo os he amado. Serviréis a la humanidad con una entrega nueva y asombrosa, tal como yo os he servido. Y cuando los hombres vean que así los amáis, y cuando observen con cuánta entrega los servís, comprenderán que os habéis convertido en compañeros de fe del reino de los cielos, y seguirán al Espíritu de la verdad que verán reflejado en vuestras vidas, hasta alcanzar la salvación eterna. Así como el Padre me envió a este mundo, así también ahora os envío yo. Todos estáis llamados a llevar las buenas nuevas a quienes están sentados en tinieblas. Este Evangelio del Reino pertenece a todos los que lo crean, no ha de ser confiado al cuidado exclusivo de simples sacerdotes. Pronto vendrá sobre vosotros el Espíritu de la verdad, y Él os guiará hacia toda verdad. Id pues por todo el mundo, predicando este Evangelio, y sabed que yo estoy siempre con vosotros, incluso hasta el fin de los tiempos». Cuando el Maestro hubo hablado así, desapareció de su vista. Aquella noche, los creyentes permanecieron juntos, compartiendo sus experiencias como creyentes del reino y escuchando las muchas palabras de Rodán y sus colaboradores. Y todos creyeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Imaginad la sorpresa del heraldo de David sobre la resurrección, quien llegó 2 días después, cuando los creyentes respondieron a su anuncio diciendo: «Sí, lo sabemos porque lo hemos visto. Se nos apareció anteayer».